A lo largo de la historia han existido muchísimos personajes considerados verdaderos videntes, personas que hacían profecías sobre el futuro de toda la humanidad. Algunos de los más famosos de esta categoría han sido Nostradamus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Jacob Lorber y Baba Vanga. Entre tantos videntes y proclamados profetas, hay algunos personajes mucho menos conocidos respecto a los antes citados que habrían hecho profecías muy particulares y que se han cumplido con increíble exactitud. Pero más allá de las profecías sobre guerras mundiales y catástrofes sociales, Albert Pike también reveló secretos devastadores sobre el verdadero origen de la masonería y las antiguas tradiciones secretas que han gobernado a la humanidad desde las sombras durante milenios. Estas revelaciones han sido celosamente guardadas por las logias masónicas más poderosas del mundo, porque exponen verdades que cambiarían para siempre la forma en que entendemos nuestra historia y nuestro destino, como especie. Albert Pike nació el 29 de diciembre de 1809 en Boston. Estudió en Harvard y luego prestó servicio como general de brigada del ejército confederado. Según los registros históricos, Pike es descrito como un genio capaz de leer y escribir en 16 idiomas diferentes. Masón del grado 33, fue uno de los padres fundadores y jefe del rito escocés antiguo y aceptado, ocupando el rol de comandante supremo de la masonería americana desde 1859 hasta 1891. El 3 de junio de 1866, después de la Guerra Civil, fue encarcelado por traición y finalmente indultado por el 17º presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, con quien tuvo un encuentro al día siguiente en la Casa Blanca. Por cierto, probablemente el nombre Andrew Johnson suene familiar para quienes saben que fue el sucesor de Abraham Lincoln después de su asesinato, y era casualmente un masón como Albert Pike. En 1869 fue también el líder de los caballeros del Ku Klux Klan y en 1871 escribió las 861 páginas del manual masónico conocido como Moral y Dogma del Rito Antiguo y Aceptado de la Masonería. Como la mayoría de los ocultistas líderes de grupos secretos, Albert Pike decía tener un espíritu guía que le dispensaba sabiduría en su vida y lo guiaba hacia el camino de un nuevo orden mundial. Pero lo que pocos saben es que este mismo espíritu guía le reveló la verdadera historia de la masonería, una historia que se remonta mucho más atrás de lo que cualquier historiador oficial había imaginado. Según Pike, la masonería no comenzó con los constructores medievales de catedrales, sino que era la continuación directa de una antigua tradición secreta que había preservado conocimientos de civilizaciones perdidas hace decenas de miles de años. Para entender las revelaciones de Pike sobre el origen de la masonería, debemos comprender primero qué era realmente esta antigua tradición secreta. Según Pike, en tiempos prehistóricos, mucho antes del desarrollo de las primeras civilizaciones conocidas, la Tierra había sido visitada por seres superiores que provenían de otros mundos y dimensiones. Estos seres, que Pike identificaba con los antiguos dioses de todas las religiones primitivas, no eran figuras mitológicas sino entidades reales que habían establecido colonias en la Tierra y habían interactuado directamente con los primeros humanos. A través de estas interacciones, habían transmitido conocimientos avanzados sobre arquitectura, astronomía, matemáticas, medicina y lo más importante de todo, técnicas para manipular las fuerzas fundamentales del universo. Cuando estos seres superiores eventualmente abandonaron físicamente la Tierra, dejaron atrás una casta especial de humanos iniciados que habían sido específicamente entrenados para preservar y transmitir estos conocimientos sagrados a través de los siglos. Esta casta de iniciados formó la primera sociedad secreta de la historia, estableciendo tradiciones y rituales elaborados diseñados para proteger la sabiduría antigua de la corrupción y la profanación. Pike reveló que todas las sociedades secretas posteriores, incluyendo los misterios egipcios, los cultos de Mitra, los gnósticos, los templarios, y finalmente la masonería moderna, no eran organizaciones independientes sino capítulos evolutivos de esta misma tradición primordial. Pike describía cómo estos conocimientos antiguos incluían secretos sobre la verdadera naturaleza de la realidad que la ciencia moderna apenas estaba comenzando a redescubrir. Los iniciados primitivos sabían sobre la estructura cuántica del universo, las conexiones entre consciencia y materia, y las técnicas para acceder a dimensiones paralelas de existencia. Más perturbador aún, poseían tecnologías que les permitían comunicarse directamente con los seres superiores que habían partido, recibiendo instrucciones continuas sobre cómo guiar el desarrollo de la civilización humana según un plan maestro cósmico. La conexión entre esta antigua tradición secreta y la masonería moderna, según Pike, se estableció durante la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. Pike reveló que Salomón no era simplemente un rey sabio,
sino un iniciado de alto grado en la tradición secreta que había preservado conocimientos desde los tiempos antediluvianos. El Templo de Salomón no fue construido como una simple casa de adoración, sino como un complejo tecnológico avanzado diseñado para servir como portal de comunicación con los seres superiores. Los arquitectos del templo, Hiram Abiff y sus maestros constructores, no eran artesanos ordinarios sino iniciados que poseían conocimientos geométricos y arquitectónicos que habían sido transmitidos directamente desde las civilizaciones prehistóricas. Pike explicaba que los rituales masónicos modernos, aparentemente simbólicos y alegóricos, eran en realidad versiones degradadas de ceremonias operativas reales que habían sido practicadas en el Templo de Salomón. La leyenda de Hiram Abiff, central en la iniciación masónica, no era una metáfora sobre la muerte y resurrección espiritual, sino el recuento histórico de eventos reales donde el maestro constructor había sido asesinado por tratar de revelar secretos sagrados a individuos no iniciados. Su muerte representaba el momento crítico donde la tradición secreta había sido forzada a volverse aún más oculta para proteger conocimientos que podrían ser devastadoramente peligrosos en manos equivocadas. Según Pike, después de la destrucción del Templo de Salomón por los babilonios, los iniciados sobrevivientes dispersaron los conocimientos sagrados llevándolos a diferentes partes del mundo. Algunos fueron a Egipto, donde establecieron las escuelas de misterios que más tarde influirían a Pitágoras, Platón y otros filósofos griegos. Otros viajaron hacia el oeste, estableciendo centros iniciáticos en lo que más tarde se convertiría en Europa. Un tercer grupo se dirigió hacia el este, llevando la tradición a India, Tíbet y China, donde influyó en el desarrollo del hinduismo, budismo y taoísmo esotéricos. Pike reveló que durante la Edad Media, fragmentos de esta antigua tradición secreta fueron redescubiertos por los templarios durante sus excavaciones, bajo el monte del templo en Jerusalén. Los templarios no encontraron solo tesoros materiales, sino documentos y artefactos que les revelaron la existencia de la tradición secreta primordial. Con este conocimiento, los templarios se convirtieron en los custodios modernos de la sabiduría antigua, estableciendo una red de iniciados a través de Europa que preservaría estos secretos incluso después de la supresión oficial de su orden en 1307. Cuando los templarios fueron perseguidos y aparentemente destruidos, Pike reveló que los iniciados más importantes no fueron capturados sino que escaparon llevando consigo los conocimientos más sagrados. Algunos huyeron a Escocia, donde se refugiaron bajo la protección de Robert de Bruce y establecieron las bases de lo que más tarde se convertiría en la masonería escocesa. Otros se dispersaron por Europa, infiltrándose en gremios de constructores existentes y gradualmente transformando estas organizaciones profesionales en vehículos para la preservación y transmisión de la tradición secreta antigua. Pike explicaba que la transición de los gremios operativos de constructores hacia la masonería especulativa moderna no fue un desarrollo natural, sino una transformación deliberada orquestada por iniciados templarios supervivientes. Durante los siglos XVI y XVII, estos iniciados comenzaron a admitir en las logias masónicas a individuos que no eran constructores físicos sino constructores intelectuales y espirituales, filósofos, científicos, nobles y comerciantes que habían demostrado su capacidad para preservar secretos y su potencial para influir en el desarrollo de la sociedad. Pausa aquí por un momento. Sé que ya has tenido esa sensación, esa opresión en el pecho cuando te das cuenta de que te contaron una versión editada de la historia. ¿Ya te has quedado despierto de madrugada investigando sobre Albert Pike, tratando de unir las piezas, y te sentiste completamente solo en esa búsqueda? No estás loco, no estás exagerando. Esa inquietud que sientes es real, y quiero que sepas que cientos de personas que ven este canal sienten exactamente lo mismo. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue el primer momento en que sospechaste que la historia oficial sobre figuras como Pike estaba incompleta? Escribe así: mi despertar fue. Y cuenta tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en este viaje. A veces, saber que no estamos solos es el primer paso para encontrar la verdad. Pike reveló que la masonería especulativa que emergió en el siglo XVIII no era una nueva organización, sino la manifestación pública de la antigua tradición secreta que finalmente había decidido operar de manera más abierta para influir en el desarrollo de la civilización occidental. Los fundadores de las primeras grandes logias no eran simplemente caballeros ingleses interesados en fraternidad social, sino iniciados de alto grado que habían recibido la misión específica de usar la masonería como instrumento para implementar el plan maestro cósmico que había sido transmitido desde tiempos prehistóricos.
Este plan maestro, según Pique, involucraba la gradual elevación de la humanidad hacia un estado superior de consciencia y organización social que eventualmente permitiría el regreso de los seres superiores que habían partido milenios atrás. Para lograr esto, la masonería operaría en múltiples niveles. En el nivel público, promovería ideales de fraternidad, igualdad y progreso que gradualmente erosionarían las estructuras sociales tradicionales basadas en autoridad religiosa y monárquica. En niveles más profundos, transmitiría conocimientos esotéricos a individuos seleccionados que demostrarían su capacidad para usar esta sabiduría responsablemente. Pique describía cómo la masonería había sido instrumental en la promoción de la Ilustración y las revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. Muchos de los pensadores más influyentes del periodo, incluyendo Voltaire, Diderot, y los padres fundadores americanos, habían sido iniciados masónicos que conscientemente trabajaban para implementar principios derivados de la antigua tradición secreta. La separación de Iglesia y Estado, los derechos humanos universales, y el gobierno democrático no eran conceptos que habían emergido espontáneamente del pensamiento humano, sino principios que habían sido preservados desde las civilizaciones prehistóricas y que estaban siendo reintroducidos gradualmente para preparar a la humanidad para su próxima fase evolutiva. Sin embargo, Pique también advirtió sobre las corrupciones que habían infectado la masonería moderna. Según él, no todos los masones, incluso en los grados más altos, tenían acceso a la verdadera tradición secreta. Durante los siglos XVIII y XIX, elementos que Pique describía como materialistas y ateos, habían infiltrado las logias masónicas y habían comenzado a usar la organización para propósitos puramente políticos y económicos. Estos elementos corruptos habían perdido de vista el propósito espiritual original de la masonería y estaban usando sus redes e influencias simplemente para acumular poder terrenal. Pique explicaba que esto había resultado en una división dentro de la masonería entre aquellos que preservaban la verdadera tradición antigua y aquellos que habían degenerado en una organización política secular. Los verdaderos iniciados, según Pique, operaban en círculos tan secretos que la mayoría de los masones ordinarios no tenían idea de su existencia. Estos círculos internos continuaban comunicándose con los seres superiores y trabajando para implementar el plan maestro original, mientras que las logias públicas habían sido en gran medida abandonadas a los elementos corruptos. Pique reveló que los rituales masónicos modernos contenían múltiples capas de significado, y que solo los iniciados más avanzados tenían acceso a las interpretaciones más profundas. Por ejemplo, el símbolo del compás y la escuadra no representaba simplemente las herramientas de construcción, sino diagramas geométricos específicos que describían las leyes fundamentales que gobiernan la estructura del universo. El ojo que todo lo ve no era una representación de la vigilancia divina general, sino un símbolo técnico que se refería a tecnologías de observación interdimensional que habían sido desarrolladas por las civilizaciones prehistóricas. Según Pique, los grados superiores del rito escocés contenían enseñanzas que se acercaban más a la tradición secreta original. En estos grados, los iniciados aprendían sobre la verdadera historia de la humanidad, incluyendo detalles sobre las civilizaciones antediluvianas que habían alcanzado niveles de desarrollo tecnológico y espiritual que excedían los logros de la civilización moderna. También recibían instrucción en técnicas prácticas para desarrollar capacidades psíquicas latentes y para establecer comunicación consciente con los seres superiores que continuaban guiando el desarrollo planetario desde dimensiones no físicas. Pique describía rituales específicos practicados en los grados más altos que involucraban el uso de geometría sagrada, frecuencias sonoras específicas, y sustancias alquímicas para inducir estados de consciencia expandida donde los iniciados podían recibir instrucciones directas de los custodios no físicos de la tradición antigua. Estos rituales no eran ceremonias simbólicas sino operaciones técnicas reales basadas en principios científicos que la humanidad ordinaria no comprendería hasta muchos siglos en el futuro. Una de las revelaciones más perturbadoras de Pique se refería al papel de la masonería en eventos históricos mayores. Según él, todas las revoluciones, guerras, y transformaciones sociales significativas de los últimos 3 siglos habían sido orquestadas por iniciados masónicos operando según instrucciones recibidas de los seres superiores. Estos eventos no habían ocurrido por causas naturales o accidentales, sino que habían sido cuidadosamente planeados y ejecutados para acelerar la evolución social humana hacia el estado que sería necesario para el regreso de los antiguos maestros. Pique reveló que las 3 guerras mundiales que había predicho eran fases específicas de este plan de aceleración evolutiva. La Primera Guerra Mundial había sido diseñada para derrocar los últimos vestigios del feudalismo europeo y establecer condiciones para el surgimiento de ideologías políticas más avanzadas.
La Segunda Guerra Mundial serviría para crear las instituciones internacionales necesarias para el gobierno mundial eventual. La Tercera Guerra Mundial eliminaría las últimas resistencias religiosas y nacionalistas que impedían la unificación completa de la humanidad bajo una autoridad global dirigida por iniciados que mantenían contacto con los seres superiores. Pike también reveló detalles sobre la estructura financiera secreta que había sido establecida por iniciados masónicos para financiar estas operaciones históricas. Según él, ciertas familias bancarias que habían sido admitidas en los círculos más internos de la tradición secreta habían recibido conocimientos sobre manipulación económica que les permitían acumular recursos vastos que luego eran canalizados hacia la implementación del plan maestro. Estas familias no operaban por motivación de lucro personal, sino como instrumentos conscientes de fuerzas superiores. La revelación más impactante de Pike sobre el origen de la masonería se refería a su destino final. Según él, la masonería tal como existía en su época era solo una fase transitoria en el desarrollo de la tradición secreta antigua. Una vez que la humanidad hubiera alcanzado el nivel de desarrollo necesario, la necesidad de organizaciones secretas desaparecería porque los conocimientos que habían sido ocultados durante milenios podrían ser revelados abiertamente. En ese momento, los seres superiores regresarían físicamente y establecerían una civilización global basada en principios que combinarían la sabiduría espiritual más avanzada con tecnologías que parecerían mágicas según los estándares actuales. Sin embargo, Pike advirtió que esta transición no sería pacífica o automática. Aquellos segmentos de la humanidad que no fueran capaces de adaptarse al nuevo paradigma serían eliminados a través de procesos que parecerían catástrofes naturales pero que en realidad serían intervenciones técnicas controladas. Solo aquellos humanos que demostraran capacidad para funcionar en armonía con los principios superiores serían permitidos continuar en la nueva fase civilizatoria. Pike también reveló que la masonería había estado experimentando secretamente con tecnologías derivadas de los conocimientos prehistóricos. En logias especiales ubicadas en lugares geográficos específicos, iniciados avanzados realizaban experimentos con lo que Pike describía como fuerzas etéricas que podían ser manipuladas para producir efectos que la ciencia ordinaria consideraría imposibles. Estos experimentos incluían la transmutación de elementos, la levitación de objetos pesados, y la comunicación instantánea a través de vastas distancias sin el uso de tecnologías mecánicas. Según Pike, estos experimentos no eran realizados por curiosidad científica sino para desarrollar las capacidades técnicas que serían necesarias durante la transición hacia la nueva era civilizatoria. Los iniciados estaban aprendiendo a operar tecnologías que habían sido comunes en las civilizaciones prehistóricas pero que habían sido perdidas durante la degeneración que siguió a la partida de los seres superiores. Al redescubrir estas capacidades, estaban preparando la infraestructura que sería necesaria para recibir y asimilar las enseñanzas avanzadas que vendrían con el regreso de los antiguos maestros. Pike reveló que ciertos monumentos y edificios construidos bajo la dirección de iniciados masónicos contenían características arquitectónicas específicas diseñadas para funcionar como componentes de una red tecnológica global. La disposición geométrica de calles en ciudades como Washington, D.C., la orientación astronómica de edificios gubernamentales importantes, y la incorporación de símbolos masónicos en arquitectura pública no habían sido realizadas por motivos estéticos o ceremoniales, sino porque estos elementos físicos servirían como interfaces para tecnologías que serían activadas durante la transición final. La revelación más aterradora de Pike sobre el origen de la masonería se refería a los criterios que serían utilizados para determinar cuáles segmentos de la humanidad serían considerados dignos de supervivencia durante la transición. Según él, los seres superiores habían establecido pruebas específicas que evaluarían no solo la inteligencia y las capacidades técnicas de los individuos, sino también su compatibilidad psíquica con los principios organizacionales que gobernarían la nueva civilización. Aquellos que demostraran tendencias hacia el individualismo excesivo, la resistencia a la autoridad superior, o el apego a tradiciones obsoletas serían identificados como elementos incompatibles y serían eliminados. Pike advirtió que estas evaluaciones ya habían comenzado a través de mecanismos que la mayoría de la humanidad no reconocía. Los sistemas educativos, las tecnologías de comunicación masiva, e incluso los alimentos procesados contenían elementos diseñados para evaluar y modificar gradualmente las características psíquicas de las poblaciones. Aquellos individuos que mostraran resistencia a estas influencias modificadoras serían marcados para eliminación, mientras que aquellos que demostraran adaptabilidad serían preparados para roles específicos en la nueva estructura social. Según Pike, el proceso de transición se aceleraría dramáticamente durante los siglos XX y XXI,
culminando en eventos que transformarían completamente la naturaleza de la existencia humana en la Tierra. La masonería, habiendo cumplido su función como vehículo de preservación y transmisión de la tradición antigua, se disolvería en nuevas formas organizacionales que operarían abiertamente bajo la autoridad directa de los seres superiores que habrían regresado. Las revelaciones de Pike sobre el origen de la masonería y la antigua tradición secreta plantean preguntas profundamente perturbadoras sobre la naturaleza de la historia humana y el control de nuestro destino colectivo. Si sus afirmaciones son precisas, entonces prácticamente todo lo que creemos saber sobre el desarrollo de la civilización es una ilusión, cuidadosamente construida, y estamos viviendo los últimos días de la humanidad tal como la hemos conocido durante milenios. Hoy, cuando observamos el mundo con los ojos abiertos por las revelaciones de Pike, es imposible no reconocer patrones que sugieren la implementación acelerada del plan que él describió. La erosión de las tradiciones religiosas y culturales, el desarrollo de tecnologías de vigilancia y control masivo, la promoción de ideologías que abrazan la transformación radical de la naturaleza humana, y la aparición de fenómenos inexplicados que sugieren intervención no humana. Todo esto encaja inquietantemente con las predicciones que Pike hizo hace más de un siglo. La pregunta final que debemos enfrentar no es si las revelaciones de Pike sobre la masonería y la antigua tradición secreta son verdaderas, sino si tenemos la capacidad y la voluntad de alterar el destino que aparentemente ha sido planificado para nosotros durante milenios. ¿Podemos despertar a tiempo para reclamar control sobre nuestro propio desarrollo evolutivo? ¿O estamos destinados a convertirnos en los súbditos inconscientes de fuerzas que han estado manipulando nuestra historia desde mucho antes de que tuviéramos conciencia de su existencia? Las decisiones que tomemos en los próximos años determinarán no solo nuestro futuro inmediato, sino si la humanidad continuará existiendo como una especie libre o si nos convertiremos en algo completamente diferente bajo la dirección de maestros que nunca elegimos. Si has llegado hasta aquí, es porque al igual que yo, sientes que hay mucho más detrás de las cortinas de la historia oficial. No estás solo en este viaje hacia la verdad. Aquí en el canal, creamos una comunidad de personas que cuestionan, que investigan, que no se conforman con respuestas superficiales sobre figuras como Albert Pike y los misterios que rodean su influencia. Al suscribirte, no solo estás presionando un botón, te estás uniendo a un grupo de personas que entienden tu sed de conocimiento y tu necesidad de respuestas reales. Cada semana traigo nuevos contenidos investigativos, documentos raramente discutidos y conexiones que la historia mainstream prefiere ignorar. Presiona el botón de suscribirse y activa la campanita, porque juntos vamos a desentrañar los secretos que moldearon el mundo en el que vivimos. Tu curiosidad merece ser alimentada con información de calidad.